Bien, queridos hermanos, hemos llegado a una semana más, gracias al Señor. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la carta de Judas, hermanos. ¿Quién es Judas? Judas es un siervo, hermanos, que fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas la ubicamos, hermanos, en la parte final del Nuevo Testamento y está precisamente antes de la carta de Juan, como el Apocalipsis o el libro de la Revelación. Entonces vamos a avanzar en esto, hermanos. Es una carta cortita, sin embargo, es una carta bien profunda, con muchas cosas a tener en cuenta, pero que dan un mensaje también muy poderoso, hermanos. Entonces, la salutación de la carta de Judas es así. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Hermanos, nos podemos dar cuenta aquí, eh, perdón, hermanos, que Judas se está presentando primeramente como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, Jacobo hermano de nuestro Señor Jesús también, y que está escribiendo, hermanos, a la iglesia. Está escribiendo, disculpen ustedes, está escribiendo a una comunidad en particular, hermanos. La carta no data a quién se está escribiendo. Sin embargo, hermanos, esta carta ha sido considerada como una carta universal, hermanos, porque el mensaje que tiene es es un mensaje, hermanos, de exhortación a la iglesia a combatir contra las falsas doctrinas y también, hermanos, a que quienes somos parte de la iglesia de Dios vivamos de una manera santa como Dios nos ha llamado, hermanos. Entonces, esta es la salutación. Judas se está presentando como siervo y como hermano de Jacobo, ¿no? Siervo de nuestro Señor y hermano de Jacobo. Jacobo, un líder, hermanos, que fue considerado columna de la iglesia, y esto está documentado en el libro de los Hechos. Y entonces vamos a avanzar, hermanos. Bien, vamos a entrar al texto, hermanos. Dice, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos
de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan contra cosas infladas, perdón, adulando a las personas para sacar provecho. Y bien, estas son las exhortaciones y amonestaciones de esta carta. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de los otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Y finalmente, esta es la doxología, queridos hermanos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a regresar al principio para ir comentando. Bien, hemos dicho que Judas se presenta como siervo de nuestro Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Y con esto, hermanos, se comienza a deducir que la carta que escribió Judas es una carta dirigida a una iglesia, hermanos, que conocían claramente a nuestro Señor Jesucristo por la enseñanza de quienes estaban a cargo y que también conocían a Jacobo. Sin embargo, hermanos, el desarrollo de la carta nos permite ver que Judas hace uso, hermanos, de diferentes porciones del Antiguo Testamento y también hace uso de una literatura popular en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que era una literatura rabínica, una literatura propia de los judíos, de la cultura de los judíos, y que no era necesariamente, hermanos, palabra del Señor, sin embargo, que era un referente que estaba popularmente, hermanos, conocido por las personas y eso nos hace pensar, hermanos, que la carta de Judas fue escrita a una iglesia de judíos, pero que se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos. Entonces, eh, a partir del versículo 3, hermanos, vemos una gran advertencia contra aquellos, hermanos, que son falsos maestros, aquellos que son obreros fraudulentos, hermanos, y que, hermanos, en lo particular, yo no he visto un texto tan duro contra estos falsos maestros, ni de Pablo, ni de Pedro, ni del apóstol Juan, hermanos. Sin embargo, Judas, hermanos, es el encargado, hermanos, de hacer estas sentencias tan abiertas, tan frontales, hermanos, contra tales hombres, hermanos. Y entonces vamos a comenzar a ver esto, hermanos. Lo primero que Judas nos dice en este versículo 3 es que él tiene una preocupación, él tiene una gran solicitud de escribirle a la iglesia para que ellos atiendan, hermanos, la salvación. Dice, me ha sido necesario escribirlos y escribirles y exhortarles, hermanos, ¿a qué? A que contiendan ardientemente por la fe. Judas está llamando a la iglesia, hermanos, a que pelee, a que luche, hermanos, por la fe. Pero no es una lucha cualquiera, no es una lucha simple, una lucha sencilla, sino que él aquí pone un adjetivo, hermanos, es ardientemente. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos está exhortando, hermanos, a que cada uno de nosotros pueda pelear por la verdad de Dios de manera ardiente, hermanos. ¿Sí? Que peleemos, hermanos, no de una manera sosa, no de una manera superficial, no de una manera simulada, hermanos, sino que verdaderamente, hermanos, somos llamados a pelear ardientemente por la fe, por la verdad del Evangelio, hermanos.
Y dice aquí cuál es el motivo. El versículo 4 nos explica el motivo, hermanos. ¿Por qué vamos a pelear ardientemente por la fe, hermanos, que una vez ha sido dada a los santos? Ah, pues porque hay algunos hombres, hermanos, que han entrado encubiertamente. Cuando vemos esta parte, han entrado algunos hombres encubiertamente, significa, hermanos, que no son del cuerpo de Cristo, no son hermanos de la iglesia. Por eso son hombres que han entrado de manera encubierta, de manera furtiva, con disfraz, hermanos. Son hombres que han aparentado algo, hermanos, pero que no lo son en el fondo. Son personas, hermanos, que han incursionado en la iglesia, pero que no son parte de la iglesia. Y dice aquí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ah, entonces son hombres, hermanos, que están muertos en sus delitos y pecados. Son hombres, hermanos, que están en condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que hacen estos hombres, hermanos, que no son de la iglesia, que están en condenación y que se han metido a la iglesia de manera encubierta. Bueno, estos hombres impíos, hermanos, están torciendo, hermanos, el Evangelio. Estos hombres impíos, hermanos, van a torcer y van a buscar desviar a la iglesia. Por eso está diciendo Judas aquí, ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es una falsa enseñanza, hermanos, que la gracia de Dios es un permiso para pecar. El libertinaje, hermanos, es el exceso de libertad. Es una desviación, hermanos, de la libertad. Y más, hermanos, cuando vemos que la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, pues nos da una libertad, hermanos, de muchas cosas. Una libertad del pecado, una libertad para amar, una libertad para servir a Dios. Hermanos, la gracia de Dios nos da una libertad en muchos sentidos. Pero convertirla en libertinaje, hermanos, es una clara afrenta a nuestro Señor. Es tomar, hermanos, su favor de salvación, hermanos, y torcerlo. ¿Para qué? Para que la gente entonces se desvíe, hermanos, de su llamado a vivir en santidad y comience, hermanos, bajo una falsa gracia a tener libertinaje. Y luego dice aquí, hermanos, que niegan a Dios, el único soberano. O sea, no solamente ya están torciendo la gracia de Dios, sino que niegan la soberanía de Dios. No están creyendo o están proponiendo y llevando a la iglesia, hermanos, en este momento en que se escribió la carta, a olvidar que Dios es soberano, a no tener en cuenta que Dios está por encima de todo. Y además niegan al Señor Jesucristo. Hermanos, tan solo este versículo 4 es demasiado fuerte para mí. Es fuerte como el apóstol, pero como este discípulo Judas, hermanos, está condenando a estos hombres. Está señalándolos fuertemente para decirles que ellos son unos mentirosos, que no son de la iglesia, que se metieron encubiertamente y están desviando a la iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos al 5, hermanos. Judas dice, quiero recordarles algo, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Dónde está registrado esto, hermanos? Está registrado en el Pentateuco y también está retomado después por el autor de la carta a los hebreos. ¿Cómo, hermanos, se desarrolla este hecho que sucedió, esta verdad bíblica, hermanos, de que aquellos que no creyeron, hermanos, en la promesa del Señor, todos quedaron postrados en el desierto? Todos los que tentaron al Señor, hermanos, como uno a uno fueron cayendo y no entraron en la tierra prometida, sino que tuvo que venir una nueva generación, la cual Dios sí introdujo en esa tierra, porque todos los demás perecieron. Solo entraron, hermanos, Josué, Caleb y los huesos de José, que cientos de años antes le había hecho jurar a alguien, hermanos, te vas a llevar mis huesos. Cuando el Señor venga, los visite, los saque de este lugar y los meta allá en la tierra prometida, tú te vas a llevar mis huesos. Bueno, hermanos, mejor los huesos de José entraron que toda esa generación que había salido de Egipto. ¿Por qué, hermanos?
porque efectivamente Dios destruyó a los que no creyeron. Y esta es una verdad bíblica, hermanos. Y entonces Judas está diciendo ahora, bueno, si Dios no perdonó a esos que no creyeron, tampoco va a perdonar a estos falsos maestros. Tampoco va a perdonar a aquellos que los desvían de la fe. Tampoco va a perdonar a aquellos que están torciendo la gracia de Dios, que niegan su soberanía y que niegan a Cristo. Por supuesto que Dios no los va a perdonar. Y luego, hermanos, también aquí es donde hace Judas una mención a una literatura rabínica, una literatura de la cultura hebrea, hermanos. Hay un texto conocido como Primera de Enoc, es un texto muy popular, de hecho, entre la iglesia ortodoxa, hermanos. No está en el canon bíblico, pero es un texto, hermanos, popular del pueblo judío, donde se le atribuye a Enoc ese libro y habla, hermanos, acerca de esto, de que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, Dios los guardó bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, hermanos. Bien. Entonces, por eso también se asume, hermanos, que esta carta está dirigida a un cuerpo de creyentes, una iglesia, una comunidad que eran judíos, porque si no, no tiene sentido esto que está mencionando Judas. No es algo conocido para los gentiles, esto es algo conocido de los judíos, hermanos. Es una literatura rabínica, una literatura popular judía, hermanos. Entonces, vean lo que va estableciendo Judas. Bueno, esos hombres que están pecando de tal manera, que están llevando a la iglesia a una desviación, bueno, Dios no los va a perdonar. Si Dios no perdonó a los que sacó de Egipto, a estos tampoco los va a perdonar. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ahí viene otra acusación, hermanos. Mancillan la carne. Esto, hermanos, tiene que ver con lo que Pablo enseña en la carta a los Gálatas. Recordemos que había gente, hermanos, que estaba desviando a la iglesia de gentiles a esclavizarse, hermanos, bajo los rudimentos de la ley de Moisés, cuando no les toca a ellos esto, hermanos. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, vean, hermanos, cuál es el estatus, hermanos, en que Judas encuentra a estos falsos maestros. Son personas de verdad, hermanos, que están fuera de toda la gracia de Dios. ¿Cómo están rechazando la autoridad y blasfemando contra las cosas superiores, hermanos? Y luego aquí Judas menciona también otro texto muy conocido, hermanos, en la literatura judía, llamado el Testamento de Moisés. Esta parte donde se escribe, hermanos, que el ángel Miguel peleó contra Satanás para salvar el cuerpo de Moisés, pero que si aún el ángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que solamente le dijo, el Señor te reprenda, bueno, está haciendo aquí esta comparación. Si el ángel Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés, jamás profirió una palabra de ofensa, hermanos, pues este tipo de personas que están desviando a esa iglesia son unas personas que blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice el versículo 10, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, vean, hermanos, estos ni deberían de ser llamados maestros porque no enseñan y además desvían y tuercen, hermanos, la palabra. Bien, esto es lo que está enfrentando Judas, hermanos, al escribir esta carta. Si me hacen ahí el favor de apagar sus micrófonos, mis hermanos, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Y aquí en el versículo 11 exclama un ay de ellos. Ay de ellos porque se han metido, hermanos, en estos tres ejemplos. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, estos tres ejemplos corresponden al Antiguo Testamento de personas que pecaron contra el Señor, yendo, hermanos, en contra de la voluntad, en contra del propósito, en contra del plan y finalmente hallaron el pago de parte de Dios.
¿Qué pasó con Caín? Hemos leído, hermanos, muchos de nosotros la historia de Caín y de Abel. Cómo, hermanos, él, sabiendo la manera en que tenía que acercarse a Dios, que es por medio de un sacrificio, para que la sangre que se ofrecía, hermanos, fuera la de un inocente y no fuera su propia sangre. Bueno, él no de, él, hermanos, decidió no llevar esa sangre, no llevar ante Dios y presentar un animal que pudiera ser sacrificado, sino que llevó, ¿qué? Frutos de la tierra, legumbres, hermanos. Y muchas veces, hermanos, esta era la confusión de muchos en la iglesia, ¿no? O de muchos cristianos. Y hoy hay muchas iglesias que enseñan así, que Caín, porque no era pastor de ovejas y que porque era agricultor y el pueblo judío es un pueblo pastor, hermanos, él era el malo. Y Caín, que era pastor de ovejas y que presentó un cordero al Señor, él era el bueno. No, hermanos, ninguno de los dos era bueno. Tanto Caín como Abel eran pecadores. Y para acercarse a Dios y para que Dios no los eliminara, ambos tenían que presentar un sacrificio de sangre. Y al derramarse esa sangre, hermanos, ellos, hermanos, serían perdonados por el Señor. La paciencia de Dios vendría sobre ellos y Dios, hermanos, les daría bendición. Sin embargo, hermanos, aquí nos advierte el discípulo Judas. Hay de ellos, hay de esas personas que están desviando a la iglesia, porque están siguiendo el mismo camino que Caín. O sea, sabiendo las cosas, actuaron con toda alevosía, hermanos. Sabiendo lo que era bueno, no lo hicieron, sino que lo rechazaron abiertamente. Esto es lo que está indicando Judas cuando dice, ellos han seguido el camino de Caín. ¿Y Caín qué fue? Un asesino, hermanos. Caín siguió un camino de violencia, hermanos, matando a su hermano, enojándose contra él y matándolo. Y hermanos, de verdad, si usted pone atención en Génesis 4, hermanos, usted se va a dar cuenta que esa es una afrenta directa a Dios. Porque Caín sabía que tenía que presentarse con sangre ante el Señor, pero no se presenta con sangre. Y su sacrificio, su ofrenda es rechazada por Dios. Pero después se enoja contra su hermano y hermanos, derrama la sangre de su hermano. Él sabía, hermanos, él estaba haciendo mal. Él sabía que al no presentar ese sacrificio, hermanos, pues de verdad su pecado seguía sobre él. Pero después va, hermanos, y en una clara afrenta ante el Señor, derrama sangre, pero la sangre de su hermano. Vea ahora lo que dice. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Usted también sabe esta historia, hermanos, de Números. Cómo, hermanos, este profeta fue contratado para buscar maldecir, hermanos, al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Dios no permitió que en ninguna de esas ocasiones Balaam pudiera proferir una palabra de maldición, sino que Dios no lo dejó y no le permitió, y solo de su boca salieron bendiciones para el pueblo. Sin embargo, ¿qué hizo, hermanos? Porque le iban a pagar, porque el rey que lo contrató, hermanos, estaba ahí forzándolo a que hiciera algo en contra del pueblo de Israel. Hermanos, él le dio un consejo a este rey: dale de tus hijas a este pueblo, porque si este pueblo se contamina, se enreda, se pierde con tus hijas, los vas a desviar del propósito de Dios. Y el pueblo va a pecar y el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Y efectivamente, hermanos, eso es lo que pasó. Israel se desvió, hermanos, tomando hijas de otras naciones, naciones paganas, hermanos. Y de esa forma el pecado y la idolatría se introdujeron más, hermanos, en el pueblo de Israel. Y vea finalmente en esta línea del 11 y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, hermanos, que se sublevó, hermanos. Coré era de los sacerdotes, era levita, hermanos. Pero se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Y había armado ahí un movimiento, hermanos, con su familia y con otros, 200 y tantos hombres, hermanos. Todos ellos perecieron, se los tragó la tierra, hermanos. Pero porque ellos estaban yendo, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. Dios había establecido quién era el sacerdote y cuál es la línea de los sacerdotes y el trabajo de los sacerdotes y cuáles eran sus funciones. Ellos, hermanos, tenían una parte en esto, pero
el rebelarse, hermanos, en contra del orden que Dios ha establecido, les causó, hermanos, que fueran tragados por la tierra. Bueno, Judas va a seguir continuando, hermanos, con estas acusaciones. Y vean cómo lo sigue describiendo aquí la palabra de Dios a esos falsos maestros. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de acá para allá por todos los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, estas siguen siendo palabras bien fuertes. Estos son manchas en vuestros ágapes. Hermanos, eh, aquí cuando Judas dice esto, se refiere, hermanos, a que son desdenables, son condenables sus actos y que eso está ensuciando el buen testimonio de la iglesia, del Señor, hermanos. Son manchas en vuestros ágapes, en ese amor incondicional, en ese amor que solamente aprendemos y recibimos de Dios. Son manchas, son mal testimonio. Son gente que está causando que la iglesia sea señalada. Dice también ahí que comiendo impúdicamente se apacientan a ellos mismos. O sea, son aquellos vividores, son aquellos que sacan provecho de la gente, de la iglesia, hermanos. Nubes sin agua, o sea, gente que no está cumpliendo con el propósito, con algún propósito. Hermanos, por eso, nubes sin agua. O sea, las nubes son para llevar agua, pero son nubes sin agua. O sea, no cumplen con el propósito que Dios ha dado. Son llevados de acá para allá por los vientos. O sea, son, hermanos, son inconstantes. Son árboles otoñales sin fruto. O sea, árboles ya hacia lo seco, o sea, raquíticos, que no hay vida en ellos y que no tienen frutos. Dos veces muertos y desarraigados. Hermanos, esto es tremendo. O sea, la palabra de Dios a través de Judas, hermanos, ya los está poniendo en condenación, dos veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque aquellos que están pecando, hermanos, aquellos que han pecado, como dice Romanos 3:23, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese, hermanos, desarraigado es lo mismo. Desarraigado, hermanos, es que ha sido arrancado, es que ha sido removido, ha sido quitado. Hermanos, estos no están en la gloria de Dios, estos son arrancados, estos son quitados y además dos veces muertos, hermanos. Si ya estaban muertos en delitos y pecados, cuando venga su muerte física, van a estar muertos porque la muerte, hermanos, la segunda muerte, hermanos, es una condenación. Es estar separado eternamente de la presencia de Dios. Por eso aquí dice dos veces muertos y desarraigados. Luego, fieras ondas del mar. O sea, imagínense en esas olas que golpean con furia en la playa o en las rocas, hermanos. Dice que espuman su propia vergüenza. O sea, que se exhiben con todo lo que hacen, hermanos. Ellos espuman su propia vergüenza, como cuando las olas pegan en el mar, en las rocas. Así de esa manera en que sacan esa espuma, así ellos, su manera de vivir es así. Ellos se ponen en evidencia, hermanos. Luego dice ahí, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, una estrella, hermanos, es una fuente de luz. Pero imagínense una estrella que está condenada a la oscuridad de las tinieblas para siempre. No hay luz que pueda resplandecer en ellas. ¿No les parece bien duro esto, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Sí, Sí, hermano. amén. Vamos a continuar, hermanos. Luego regresa otra vez a este libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, bueno,
Iglesia, tú sabes aún lo que dicen, digamos, los libros de texto que leemos. Estas personas no tienen esperanza en Dios. El Señor va a venir y va a caer con toda su ira y con todo el peso de justicia sobre ellos. Porque estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vean cómo son falsos estas personas, cómo su manera de vivir, hermanos, de verdad los pone en evidencia. Son murmuradores, son querellosos, andan en la carne y andan, hermanos, perjudicando a los hermanos con elogios, adulando a esas personas para sacar provecho de ellas, hermanos. De verdad, hermano, yo quiero hacerle notar algo. Judas no está, hermanos, no está hablando en contra de lo que enseñan. Está hablando más, más en el fondo. ¿Por qué enseñan lo que enseñan? Porque lo que viven, hermanos, delata su propia naturaleza. Judas está hablando contra falsos maestros y no le da peso tanto a su falsa doctrina, sino a que como ellos son falsos, hermanos, la evidencia de su falsa doctrina está en las cosas que viven, en cómo ellos, hermanos, no son hijos de Dios. No son, hermanos, personas en las que se puedan ver frutos de salvación. Son personas que finalmente, hermanos, se parecen a las del mundo. Son personas, hermanos, que hacen las cosas como las personas del mundo. No viven para Dios, viven como el mundo. Judas no está diciendo, mira, aquí esto y esto es un error teológico. No, él está diciendo, estos ponen en evidencia su falsa enseñanza por la forma en que viven. La forma en que viven ellos nos da a entender que no conocen la gracia de Dios, que no conocen el amor ni el perdón de Dios, que no han experimentado el poder del Evangelio que transforma nuestras vidas, porque ellos viven todavía muertos en sus delitos y pecados. Estos son falsos maestros por la manera en que viven. ¿Se da cuenta de esto, hermanos? Vamos a continuar. Bien, entonces Judas ahora nos va a exhortar, hermanos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, y estos son burladores, hermanos. Andarán según sus malvados deseos, y así es como han sido acusados, que andan en sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Vea, hermanos. O sea, está haciendo la advertencia de que nos cuidemos de esos falsos maestros porque causan divisiones. Son sensuales, no tienen al espíritu. Cuando dice son sensuales, hermanos, quiere decir, hermanos, que ellos son guiados por la carne, porque no tienen al espíritu que los guíe, hermanos, para andar en el espíritu, para andar en las cosas que agradan a Dios. Por eso son sensuales, porque andan bajo sus malvados deseos. Pero vosotros, o sea, tú, iglesia, ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿A qué nos exhorta la carta de Judas, hermanos? Primero ya vimos, a que nosotros peleemos, luchemos ardientemente por la fe que nos ha dado el Señor, por la verdad del Evangelio. Pero bueno, también ¿a qué nos exhorta, hermanos? A que nosotros sigamos siendo edificados en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, hermanos, para no caer en este tipo de trampas. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Día a día, hermanos, necesitamos hacer esto, conservarnos en el amor de Dios, andar en amor con nuestros hermanos de la iglesia, andar en amor y en buen testimonio para con los de afuera. Hermanos, esperando, hermanos, esa misericordia en la venida del Señor, esa misericordia para vida eterna, hermanos. Y vean, algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Aquellos que van para condenación, hermanos, arrebatémoslos del fuego con el evangelio.
con el poder del Evangelio, hermanos, que es para salvación, y de otros tener misericordia con temor. Vea, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, hermanos, que aquellos hermanos que han sido evidentemente muy practicantes del pecado, no que sean pecadores, no. Todos somos pecadores porque erramos, hermanos. Aún estamos en este cuerpo y este cuerpo va a dar batalla, sí. Pero gracias a Dios que Él está redimiendo nuestra alma y nos está quitando el poder del pecado de encima. Y día a día, cuando estamos en Cristo, hermanos, el poder del pecado mengua para que nosotros, hermanos, seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero, hermanos, aquellos que son practicantes del pecado es diferente a que seas pecador. Aquellos que se gozan y que tienen entonces ya un hábito de estar peque, que ellos viven, hermanos, no como hijos de Dios, sino que viven como hijos del diablo, hermanos. Si ellos se arrepienten, por eso dice aquí, tengan misericordia de ellos. Dice, aún aborreciendo la ropa contaminada con su carne. Es decir, no es que tú tengas que apartarte de ellos como diciendo, fuchi de esta ropa. No, sino que tú tengas, hermano, cuidado de hacer lo que ellos hacen. Cuidado de caer en sus prácticas. Si ellos se arrepienten, el Señor los va a perdonar y serán salvos. Pero que tú tengas cuidado de lo que ellos hacen. Tengas cuidado para no caer en lo mismo. A eso se refiere, mis hermanos. Bien, finalmente, hermanos, la doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, vea esto, hermano. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? Dios, hermanos. Pero aquí vea lo interesante, es esto, que nos guarda sin caída. Que en la gracia de Dios, hermanos, Dios no está planeando que caigamos. Dios no está planeando, hermanos, que, te vayas hasta el fondo, te regreses al mundo y después de ahí sacarte. No, hermanos. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. En el plan de Dios no está que tú te vuelvas al mundo. En el plan de Dios no está que tú te hagas practicante del pecado, no. Dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, hermanos. Eso es lo que sí quiere Dios. Presentarte delante de su gloria sin mancha, hermanos. Con alegría en tu vida. Porque viviste, hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos entregó en las Escrituras. Porque viviste esperando su regreso. Porque viviste cada día para su gloria. Dios sí quiere, hermanos, presentarte delante de su gloria sin mancha al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Con esta alabanza, hermanos, Judas despide la carta. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Bien, esta es una carta dura, verdaderamente dura, hermanos. Pero es dura contra aquellos, hermanos, que pervierten el Evangelio. Dura contra aquellos que desvían a la iglesia. Por aquellos que están, hermanos, practicando el pecado y que están contaminando a su iglesia. Por eso, hermanos, Dios va a ser duro en su juicio contra ellos. No tendrá misericordia, porque ellos han rechazado abiertamente al Señor. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra. Amén. No sé si me ven ahí. Gloria a Dios, hermanos. Ya estamos por finalizar la reunión. Le agradezco a cada uno de ustedes, hermanos. Y bien, hermanos, si hay algo que se deban de llevar hoy, hermanos, de este texto, hermanos, el centro de este texto es, hay que contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Hay que contender, hermanos, por la verdad del Evangelio. Hay que ser celosos de ello, hermano. Hay que tener de verdad, hermanos, seriedad en esto. La palabra de Dios no es un juego. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es el medio por el cual Dios escogió salvarnos. Es serio, hermanos. Es serio que se atente contra el Evangelio. Es serio que se pervierte el Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que tener un celo, hermanos, de verdad ardiente
para que el Evangelio, hermanos, sea predicado fielmente, para que las personas, hermanos, que están recibiendo la palabra de Dios, la escuchen de manera fiel. Y aquellos, hermanos, que están siendo desviadores de las iglesias, aquellos que están causando divisiones, aquellos que están enseñando erradamente para sus propias concupiscencias la palabra de Dios, hermanos, que sean llamados, hermanos, que sean advertidos por nosotros de que eso es de desagrado a Dios y que trae consecuencias, y llamarlos al arrepentimiento, llamarlos, hermanos, a que ellos se pongan a cuenta con Dios y busquen la dirección de Dios. Si Dios permite, hermanos, ellos tendrán misericordia de Él. Pero si no, hermanos, recibirán su justicia, hermanos, sencillamente, porque Dios no va a pasar por inocente a alguien que es culpable. Pero hermanos, que nosotros nos hallemos peleando, hermanos, por nuestra fe, peleando, hermanos, por el Evangelio, peleando por las escrituras que de verdad, hermanos, deberían de ser consideradas por nosotros como el mayor tesoro. Esa palabra que Dios nos ha dado, hermanos, de verdad que sea algo preciado en sus vidas, a fin de que podamos defenderla, a fin de que podamos estar guardando, hermanos, de cómo se predica la palabra. Dios nos permite, hermanos, a través de esta carta de Judas, entonces, hermanos, de verdad, adquirir, hermanos, con conocimiento en la palabra, un celo por ella. Con causa, hermanos, poder defenderla. Porque si queremos defender también la palabra sin conocerla, hermanos, pues no es posible, hermanos. Es incongruente. Necesitamos conocer la palabra, hermanos, para que nosotros podamos decir, hey, esto no está bien. Esto que se está haciendo no es correcto. No está de acuerdo a la palabra. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios para que podamos entonces señalar algo, hermanos. Y si encontramos a alguien, hermanos, que claramente y abiertamente, hermanos, va en contra de la palabra de Dios, que podamos llamarlo a cuentas, que podamos llamarlo al arrepentimiento. Porque la palabra de Dios, hermanos, de verdad, hermanos, no puede ser, hermanos, pisoteada, no puede ser torcida, no puede ser desviada, hermanos, porque eso perdería a las personas. Y hoy, hermanos, desgraciadamente ocurre eso. Hay personas que están desviando la palabra de Dios con una falsa teología, con poco conocimiento de la palabra, que se basan, hermanos, sus doctrinas en enseñanzas de hombres, literal como en el tiempo de Jesús, que se basan, hermanos, en dichos, hermanos, de una cultura cristiana, pero no bíblica necesariamente, que se basan a veces hasta en cosas que son antibíblicas, hermanos. Así hay congregaciones, así hay iglesias, hermanos. Sin embargo, nosotros estamos puestos aquí, hermanos, por Dios para defender el Evangelio. Necesitamos contender ardientemente por la fe que le fue dada a los santos. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Yo quisiera saber si hay alguien que pueda comentarnos su fórum, algo que Dios le haya hablado en esta hora, hermanos, que siempre, hermanos, es de bendición para todos los demás, hermanos. Entonces, si hay algún fórum, hermanos, los escucho, hermanos. Gracias.